En esta última sección sobre espacios vectoriales vamos a estar hablando sobre lo que son las bases ortonormales, cómo se componen y cómo verificar si una base es ortonormal o no. Bueno, después de haber explicado lo que es una base y su dimensión, ahora vamos a explicar el concepto de lo que es una base ortonormal o una base que también puede ser ortogonal. Bien, el concepto de una base ortonormal en Rn dice que yo tenga vectores U1, U2 hasta UK, es decir, k vectores en Rn. Dice que la base es un conjunto ortonormal si cumple dos condiciones. La primera condición es que el producto escalar entre un vector i con otro vector j sea igual a 0, siempre y cuando i sea diferente de j. ¿Qué significa esto? Bueno, esto en un curso de cálculo vectorial, ustedes recuerdan que si dos vectores, su producto escalar es igual a 0, significa que estos vectores son entre sí ortogonales, o que son perpendiculares, o que el ángulo entre ellos es de 90 grados. Y la segunda condición dice que el producto escalar de un vector consigo mismo que sea igual a 1, si cumple esta condición cualquier vector, que su múltiplo escalar de él con él mismo sea igual a 1, significa que es un vector unitario. Si el conjunto de vectores únicamente cumple esta, se dice entonces que esa es una base ortogonal. Como un ejemplo, vamos a comprobar que los vectores canónicos de R2 son en sí un conjunto ortonormal. Y otro ejemplo, vamos a comprobar que los vectores que forman la base canónica de R3 también son un conjunto ortonormal. Bueno, pero eso no quiere decir que únicamente la base canónica sea una base ortonormal, sino que nosotros podemos realizar el proceso de ortonormalización para cualquier base. Si ya tengo unos vectores V1, V2 hasta Vn dados, este proceso se conoce como el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Dice que si yo tenga cierto número de vectores V1, V2, puedo yo calcular los vectores ortonormales de la siguiente manera. Primero, el vector U1 va a ser igual a simplemente el vector V1 dividido entre su magnitud. Para calcular el vector U2, pues va a ser igual a un vector V'2 entre la magnitud de ese V'2, donde V'2 es un vector auxiliar que va a ser igual al vector V2 menos el vector V2 en producto escalar con el vector U1 que obtuve en el proceso anterior multiplicado por el vector U1. Para obtener entonces el siguiente vector U3, U3 sería igual a V'3 entre V'3, donde V'3 es también un vector auxiliar y que va a ser calculado como el vector V3 menos V3 en producto escalar con U1 multiplicado por U1 menos la componente del vector V3 multiplicado escalarmente con U2 multiplicado por U2. Si yo tuviera más vectores en mi base, por ejemplo, que yo tuviera hasta un V4, pues entonces U4 sería pues V'4 entre la magnitud de V'4. Y V'4, ¿qué sería? Pues sería un proceso más o menos así. Sería V4 menos V4 escalar con U1 por U1 menos V4 escalar con U2 por U2 menos V4 escalar con U3 por U3. Bien, a manera de ejemplo, vamos a construir la base ortonormal a partir de esta base que tenemos de estos tres vectores en R3. Entonces tenemos aquí esta base, que es, ya habíamos confirmado que esta es una base por ser tres vectores linealmente independientes en R3. Entonces vamos a realizar una base ortonormal a partir de ellos. Entonces lo primero que voy a hacer es nombrar los vectores. Vamos a poner que este va a ser el vector V1, V2 y V3. Entonces vamos a comenzar con el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Primero calculando el vector U1, que el vector U1 va a ser simplemente al vector V1 entre la magnitud de V1. Entonces, de acuerdo con aquello, el vector V1 es este que está acá. Entonces la magnitud sería igual a la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces la magnitud sería igual a 16 más 9 más 4. Entonces la magnitud es simplemente raíz de 29. Y por lo tanto, entonces el vector U1 sería el vector V1, el vector menos 4
3, 2, dividido entre la magnitud de V1, raíz de 29. Entonces esto me quedaría menos 4 entre raíz de 29, 3 entre raíz de 29 y 2 entre raíz de 29. Y bueno, vamos a dejar así expresado el vector U1, aunque sabemos que raíz de 29 es 5 puntos y algo. Bueno, pues lo vamos a dejar de esta manera aquí indicado, y voy a ir escribiendo la base ortonormal de este lado. Entonces este vector pues es el vector U1. Muy bien, ahora obtenido U1 vamos a pasar a obtener U2, y en este caso se dijo que el vector U2 va a ser igual a V'2 entre la magnitud de V'2, donde V'2 es un vector auxiliar que va a ser igual a la componente V2 menos V2 en producto escalar con U1 multiplicado con U1. Entonces, bueno, ¿cuál sería V'2? V'2 sería igual entonces al vector V2. ¿Cuál vector V2? Este, 3, 1, 4. Menos la multiplicación escalar de el mismo vector 3, 1, 4 con el producto escalar del vector U1 que obtuve en el anterior, menos 4 raíz de 29, 3 raíz de 29 y 2 raíz de 29, y todo esto se va a multiplicar por el mismo vector U1, menos 4 sobre raíz de 29, 3 sobre raíz de 29 y 2 sobre raíz de 29. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer el producto escalar, estos que están aquí. Entonces sería, la multiplicación sería 3 por menos 4 sobre raíz de 29, son menos 12 sobre raíz de 29. 1 por 3 raíz de 29 serían más 3 raíz de 29, y 4 por 2 raíz de 29, entonces serían 8 entre raíz de 29, y la suma de menos 12 más 3 y más 8, eso sería igual a 11 menos 12 menos 1 entre raíz de 29. Entonces vamos a sustituir todo esto por menos 1 entre raíz de 29. V'2 entonces sería igual a al vector, todavía al vector 2, 3, 1, 4, menos multiplicado por el producto escalar, entonces menos por este menos sería más 1 entre raíz de 29, que multiplica al vector todavía U1, menos 4 entre raíz de 29, 3 entre raíz de 29, 2 entre raíz de 29. Y ahora vamos a multiplicar este vector por el escalar, entonces V'2 sería igual a 3, 1, 4, más, y bueno, aquí sería 1 entre raíz de 29 por menos 4 entre raíz de 29, entonces sería menos 4 por 1, menos 4, entre raíz de 29 por raíz de 29, eso sería raíz de 29 al cuadrado, o mejor dicho, simplemente 29, entonces sería menos 4 29avos, y este por este, pues es simplemente 3 29avos, y este por este es 2 29avos. Así que al hacer la suma de V'2, eso sería 3 más menos 4 29avos, 83 29avos, 1 más 3 29avos, 32 29avos, y 4 más 2 29avos, 118 29avos. Entonces si ya tengo V'2, ¿qué me hace falta? Pues me hace falta la magnitud de V'2 para poder sacar el vector U2. Entonces la magnitud de V'2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 83 29avos al cuadrado, 6889 sobre 841, más 32 29avos al cuadrado, 1024 sobre 841, más 118 29avos al cuadrado, 13.924 sobre 841. Entonces, al simplificar esto sería igual a la suma de todos estos, tienen como el mínimo el 841, y la suma de estos es igual a 21.837. Entonces, vamos a sacar el radical de la parte de arriba entre el radical de la parte de abajo, y bueno, la radical de 841 pues tiene que dar 29, entonces esto es igual a simplemente la raíz de 21.837 sobre 29. Y ese radical, bueno, aunque podemos hacerlo con una calculadora, lo vamos a dejar expresado ahorita de esta manera.
Entonces, si ya tengo v'2 y su magnitud, ahora sí calculo el vector u2. El vector u2 va a ser igual a este vector sobre 29 entre 32 sobre 29 entre 118 sobre 29 y todo esto entre la raíz de 21.837 sobre 29. Entonces, al hacer esta división, quedaría 83 entre 29 entre el 29 con el 29, como es uno está en el denominador y otro en el denominador del denominador, la división es 1 y simplemente va a quedar 83 entre la raíz de 21.837. El siguiente quedaría entonces 32 entre la raíz de 21.837 y el último sería 118 entre la raíz de 21.837 y este es mi vector u2 y lo vamos a escribir allá de este lado. Bueno, y ahora vamos a calcular por último u3. Entonces el vector u3 va a ser igual a un vector auxiliar v'3 entre la magnitud de v'3 y v'3 habíamos dicho que es igual a v3 menos la componente de v3 escalar con u1 por u1 menos v3 por la componente de u2 con u2, que es el que acabo de calcular. Entonces, en este caso, v'3 sería igual al vector v3, que es el último vector que me hace falta, 8 menos 1, 6, menos la multiplicación del vector v3, 8 menos 1, 6, multiplicado escalarmente con u1, que es el que había calculado anteriormente, menos 4 raíz de 29, 3 raíz de 29, 2 raíz de 29, y esto está multiplicado todavía por el vector mismo u1, menos 4 sobre raíz de 29, 3 sobre raíz de 29, 2 sobre raíz de 29, menos ahora la componente del vector v3, este vector, 8 menos 1, 6, que se está multiplicando por el vector ahora u2, el que acabo de obtener en la sección anterior, 83 sobre la raíz de 21.837, 32 sobre la raíz de 21.837 y 118 sobre la raíz de 21.837, y todo esto se está multiplicando todavía por el vector u2. Entonces, al igual que en la parte anterior, primero vamos a calcular los productos escalares entre este y luego después entre este y este. Vamos a comenzar con el producto escalar entre este y este. Entonces sería 8 por menos 4, serían menos 32 entre la raíz de 29. Y luego la multiplicación de este por este es igual a menos 3 entre la raíz de 29. Y este por este sería más 12 entre la raíz de 29. Entonces, menos 32, menos 3 y más 12, menos 23 sobre la raíz de 29. Y ahora vamos a hacer el producto escalar entre esos dos vectores. Entonces sería 8 por 83, 664 entre la raíz de 21.837, menos este por este, menos 32 entre la raíz de 21.837, y este por este, 6 por 118, 708 entre la raíz de 21.837, y al sumar 664 menos 32 más 708, esto es igual a 1.340 sobre la raíz de 21.837. Entonces, esos productos escalares ahora los vamos a sustituir aquí en esta parte. Entonces, v'3 sería igual al vector 8 menos 1, 6, y vamos a multiplicar entonces esto por esto. Entonces sería 23 por menos 4, sería menos 92 sobre, ahora raíz de 29 por raíz de 29, simplemente 29, y multiplicar 23 por 3, serían 69 sobre raíz de 29, y 23 por 2, 46 29avos. Más ahora multiplicar toda esta parte con todo el signo por lo que está aquí adentro. Entonces 1340 por 83, 111.220, y el denominador sería pues la raíz por la raíz de este mismo elemento. Entonces 21.837 menos 1340 por 32 menos 42.880 sobre 21.837 y menos 1340 por 118
menos 158.120 sobre 21.837. Entonces, V'3, ahora sí vamos a hacer la suma. Sería la suma de 8 menos 92/29 menos esta cantidad, utilizando una calculadora sería igual a menos 200 753avos. Y ahora sumar menos 1 más 69/20 más esta parte, menos 440 sobre 753. Y la última parte, 6 más 46/20 más este, 260 sobre 753. Entonces ahora sí ya tengo V'3, lo que tengo que sacar es la magnitud de V'3. Entonces la magnitud de V'3 será igual a la raíz cuadrada de menos 200 sobre 753 al cuadrado. Esto me daría un 40000 dividido entre 567,009 más 440 sobre 753 al cuadrado, 193.600 sobre el mismo denominador, más 260 sobre 753 al cuadrado, 67.600 sobre 567.009. Y la suma de todo esto, de V'3, bueno, el denominador es el mismo, 567,009, y la suma de estos tres, 301.200. Entonces, esto lo puedo expresar como la raíz de 301,200 entre la raíz de 567,009. Bueno, la raíz de abajo ya sé cuánto da, es 753. Y el radical de arriba yo lo puedo expresar como 20 por la raíz de 753. Entonces, esa sería la magnitud de V'3. Ahora sí vamos a calcular el vector U3. Entonces, el vector U3 va a ser igual al vector V'3 dividido entre la magnitud 20 por raíz de 753 entre 753. Entonces, pues este vector sería igual a simplemente este 753 entre el 753 va a dar 1. Entonces quedaría simplemente menos 200 entre 20 por raíz de 753. Y bueno, menos 200 entre 20, esto es igual a menos 10. Menos 10 entre la raíz de 753. Y menos 440 entre 20 sería menos 22 sobre la raíz de 753. Y 260 entre 20 es igual a 13 raíz de 753. Entonces, ese es el vector U3. Lo vamos a escribir acá de este lado. Después de acabar el proceso de la ortonormalización de Gram-Schmidt, tenemos ahora sí ya los vectores U1, U2 y U3, los cuales se supone que entre sí son ortogonales y que además son vectores unitarios, que es lo que vamos a comprobar a continuación. Entonces, para comprobar que sean ortogonales, vamos a comprobar que U1 con U2, vamos a comprobar U1 con U3 y también vamos a comprobar U2 con U3. Bueno, entonces vamos a hacer las multiplicaciones de estas operaciones. Menos 4 por 83, menos 332 entre el denominador de raíz de 29 por raíz de 21,837, más 3 por 32 más 96 entre la raíz de 29 por la raíz de 21.837, más 2 por 118, 236 entre la raíz de 29 por la raíz de 21.837, y esto sería igual a menos 332 más 96 más 236. Esto sería igual a 0 entre ese radical, pues esto es simplemente igual a 0. Entonces significa que U1 y U2 efectivamente son ortogonales. Entonces lo mismo vamos a hacer para los demás. Sería menos 4 por menos 10, sería 40. Bueno, y aquí no voy a escribir los denominadores como en este caso, porque vamos a ver que al final quedaría 0 entre el denominador, es un 0. Entonces 3 por menos 22, menos 66, y 2 por 13, más 26, entre el denominador correspondiente. Esto es igual también a 0. Y finalmente en este de aquí, 83 por menos 10, menos 830, 32 por menos 22, menos 704, y 118 por 13, más 1534,
y al hacer la suma de estos, esto es igual a 0 entre el correspondiente denominador es 0. Lo que significa pues que los vectores son todos ortogonales entre sí. La última comprobación que nos falta hacer es que los vectores sean vectores unitarios, entonces esto se comprueba multiplicando un vector escalarmente con el mismo vector. Entonces vamos a comenzar con el vector u1, entonces dice que menos 4 entre raíz de 29 por menos 4 entre raíz de 29 sería 16 sobre 29, este por este serían más 9 sobre 29 y este por este serían 4 sobre 29, entonces 16 más 4 más 9, 29 sobre 29, entonces efectivamente esto es igual a 1. Otra forma de determinar para este tipo de vectores que tienen radicales grandes, si son unitarios es simplemente multiplicar los elementos que estén aquí y que la suma de ellos pues tenga que ser igual a lo que está en el radical. Vamos a ensayarlo con este vector u2, u2 con u2, entonces 83 por 83, 6889, más 32 por 32, 1024, más 118 por 118, 13.924, y la suma de todos estos entonces es igual a 21.837, que cuando se divide entre el mismo 21.837 pues me da un 1. Entonces u2 también es un vector unitario. Y finalmente u3, el producto escalar con u3, entonces menos 10 por 10, eso es igual a 100, más 22 por 22, 484, más 13 por 13, 169, y la suma de estos tres es igual efectivamente a 753, que al dividirse entre 753, entonces también me da una magnitud de 1. Entonces con esto ya comprobamos pues el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt para hacer de esta base de vectores v1, v2 a v3, a llevarlos a vectores u1, u2 y u3, que es una base ortonormal. Otra definición, lo que es una matriz ortogonal, dice que tenga yo una matriz que sea de n por n, a esa matriz ortogonal se les conoce como matrices Q, y se dice que es ortogonal si cumple esta condición, que q a la menos 1 multiplicado por q a la t va a ser igual a la identidad. Otro ejemplo, vamos a encontrar una base ortonormal para el conjunto de vectores que están en este plano sigma, dado por x, y, z, tal que 4x menos y más 2z sea igual a 0. En este ejemplo me están pidiendo obtener una base ortonormal para este plano en R3. Entonces, bueno, lo que necesito es primero obtener una base, al igual como hicieron en los ejemplos anteriores. La base, como son vectores x, y, z, pues la condición la voy a obtener de aquí. Cuando yo despeje una de esas variables, lo más fácil es despejar y. Por lo tanto, entonces y sería igual a 4x más 2z. Al sustituirlo aquí, entonces tendría x y y serían la condición 4x más 2z y z. Entonces en este caso igual vamos a hacer una combinación lineal de vectores que únicamente tengan componente x, que sería el x, 4x, 0, y el otro vector que tenga puras componentes z, 0, 2z y z. Entonces para obtener una base vamos a darle un valor a x y un valor a z. Los más sencillos vamos a poner que x y z valgan 1. Entonces este vector sería el vector 1, 4, 0. Y este vector sería el vector 0, 2, 1. Y esta es mi base. Entonces a partir de estos vectores vamos a hacer el proceso de ortonormalización. Nada más que no voy a nombrarlo como v1 y v2. ¿Por qué? Porque en este caso sería más fácil renombrar este como v1 porque tiene una magnitud de raíz de 5, a diferencia si lo hiciera de este que tendría una magnitud de raíz de 17. Entonces lo más recomendable es poner v1 y v2. Entonces para calcular u1 es simplemente igual a v1 entre su magnitud. Y bueno, la magnitud entonces de v1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces la raíz de 4 más 1 simplemente es la raíz de 5. Al sustituirlo en el vector v1, 0, 2, 1 entre raíz de 5, entonces el primer vector u1 sería igual al vector 0 entre raíz de 5, 0, 2 entre raíz de 5, 2 entre raíz de 5 y 1 entre raíz de 5.
1 entre raíz de 5. Entonces este sería mi primer vector, U1. Y para calcular entonces el otro vector, el vector U2, pues sería simplemente V'2 entre la magnitud de V'2, donde dijimos que V'2 es el vector auxiliar, este vector. Entonces vamos a hacer las sustituciones. V'2 sería igual a V2, ahora sería 1, 4, 0, menos 1, 4, 0 en producto escalar con el vector que acabo de obtener, 0, 2 raíz de 5, 1 entre raíz de 5, que se multiplica por ese mismo vector, 0, 2 raíz de 5, 1 entre raíz de 5. Entonces V'2 sería igual a 1, 4, 0, menos, y la multiplicación escalar por este, bueno, ese es 1 por 0, más 4 por 2 raíz de 5, pues 8 entre raíz de 5, más 0 por este, entonces ese sería el producto escalar, al multiplicar por este, 0, 2 entre raíz de 5, 1 entre raíz de 5, entonces el vector V'2 sería igual a 1, 4, 0, menos 8 entre raíz de 5 por 0, pues es un 0, 8 por 2, 16 quintos, y 8 por 1, 8 quintos. Entonces al hacer las operaciones, V'2 es igual a 1 menos 0, 1, 4 menos 16 quintos, 4 quintos, y 0 menos 8 quintos, menos 8 quintos. Lo que me hace falta es calcular ya nada más la magnitud de V'2. Entonces la magnitud de V'2 sería igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, pero como voy a tener quintos, lo voy a expresar como simplemente 25 quintos más 4 quintos al cuadrado, 16 25avos, más 8 quintos, 64 25avos, y eso sería igual a la raíz de 105 sobre 25, que bueno, eso lo puedo expresar como simplemente la raíz de 105 quintos. Y ahora sí, para obtener el vector U2, el vector U2 va a ser igual al vector V'2, 1, 4 quintos, menos 8 quintos, dividido entre la magnitud, dividido entre la raíz de 105 quintos. Bueno, entonces el vector quedaría 1 entre este, quedaría simplemente 5 entre raíz de 105, 4 quintos entre este quedaría 4 entre la raíz de 105, y este entre este queda simplemente menos 8 entre la raíz de 105. Entonces ese sería mi vector U2. Entonces pues de esta manera es una base para este conjunto sigma de un plano que pasa en el espacio era este, y si lo ortonormalizo tendría este vector cuyos vectores son unitarios y que entre sí son ortogonales.